turn on your. Thank you. Hello, everybody. Hope you're Hello. doing well. Hello, Jennifer. How are you? Hope you're doing well. No se olviden de prender las cámaras, chicos, por favor. Valentina y Dylan, please. Thank you. So, welcome back to these English classes, guys. Hope you're doing well. Hope you have a wonderful weekend. Espero que hayan tenido una maravillosa semana y especialmente hayan descansado el fin de semana. So, guys, con lo que respecta, we're going to continue with the new class. We're going to continue also with a new unit. So we already, I have already checked your exams, ya revisé sus exámenes y sus pruebitas orales también ya están calificadas, ¿ok? So les ha ido bien, no hay que asustarse, no hay que em, preocuparse, ¿ok? But we are going to continue with our new topic of today's unit, and today's unit is present simple. Mi recomendación, que copie. Ya sabe, si usted no quiere copiar, I think that is not a good idea. No creo que sea una buena idea, ya que siempre hay algo que se nos olvida y aquí siempre hay algo que por ahí tal vez no lo tenemos en cuenta, que podemos reforzar, ¿ok? And also it's better when we need to practice. Y también es mejor porque cuando necesitamos practicar o algunos ejercicios, nosotros con nuestros apuntes nos acordamos qué era, de qué hablaba, qué pasaba. Okay. So let's start. Today we're going to talk about the present simple. So the present tense is the base form of the verb. Okay. We use our verb in our base verb. What does it mean that? So let's see an example. I work in London, it says. Yo trabajo en Londres. I work in London. And it said, sorry, that the present tense is the base form of the verb. Okay? So let's focus on our verb. Nos vamos a enfocar en nuestro verbo. Dice que se utiliza la forma base del verbo. ¿Ok? So, la primera fila de los verbos. Si usted no se acuerda cuál es la primera fila, es la forma normal, como quien dice, la forma base o la forma del presente. ¿Ok? So, yo voy a utilizar esa columna de los verbos. Voy a utilizar todos esos verbos de esa columna de esas filas. ¿Ok? But, what happened with the third person? In the third person, like he, she, it. Esa es nuestra tercera persona, ¿no es cierto? We are going to add an S. Nosotros vamos a aumentar una S en nuestros verbos. ¿Solo con quién? Con he, she, it. ¿Ok? She works in London. Nuestro verbo se mantiene igual en la forma base. Lo único que cambia es que aumentamos la S. ¿Ok? Y en algunos casos vamos a aumentar ES. ¿Ok? Do you have any questions? ¿Preguntas tal vez? No? Okay, so in the affirmative tense, we're going to say that for I, we, you, and they, I'm going to use the verb in the base form. If for he, she, it, I'm going to add the S for each of each verb. ¿Ok? Para cada uno de mis verbos, cuando yo tengo he, she, it, yo voy a aumentar la S. Pero I, we, you, and they se mantiene el verbo normal, ¿ok? No sería en su forma base. So, for example, I speak Spanish. I have here my subject, I. For that reason, my verb is going to stay in the base form. Then I have he speaks Spanish. So I have here he. For so, my verb is going to have an S. Por ese motivo, mi verbo va a tener una S. ¿Ok? Then I have they live in London. I have here my subject they,
And my verb is going to be in the base form. Lastly, I have she, and she lives in Paris. Okay? So we see the third person need the final S in affirmative sentences. Okay? Para las terceras personas en afirmativo, los verbos necesitan aumentar la S. Okay? In the most of the cases are just gonna be just the S. Solo va a ser solo la S. Pero va a haber algunos casos que sí se aumente la ES. Okay? Do you have any question, guys? ¿Tienen alguna pregunta? No. Okay. Let's continue. So, how do I make questions? Look at this question. Okay, let's pay attention. Do you play the piano? Where do you live? Does Jack play football? Where does he came from? Do Rita and Angela live in Manchester? Where do they work? So, what do we notice here? ¿Qué notamos aquí? Que hay preguntas que inician con el do, otras inician con el does, y otra vez tengo el do. But there are some of them that it starts with WH questions, like where, and where. ¿Ok? Yo tengo dos tipos de preguntas, las que empiezan con auxiliar do or does, o las que empiezan con WH questions como where. Okay, so let's see. We use do and does to make questions with the present simple. We use does for the third person in the singular. Okay, so does, we're just going to use it with she, he, and it. And do for the rest. Y el do será para el resto. ¿Ok? ¿Cuáles van a ser entonces mis auxiliares para hacer preguntas con el present simple? Do or does. ¿Ok? Pero yo también puedo hacer preguntas con question words o con WH questions, que son lo mismo. ¿Ok? So, como por ejemplo, yo tengo where, what, and when. ¿Ok? Esas son mis WH questions que yo puedo hacer preguntas. ¿Ok? También puedo hacer con el resto, pero ahorita vamos a enfocarnos con where, what, and when. Okay, so where do Angela and Rita live? What does Angela do? When does Rita usually get up? So here we see that I have where, what, and when. So we also use do or does with questions like where, what, and when. Okay. Nosotros igual vamos a utilizar los auxiliares do or that. So you see where do, what does, and when does. Okay, so they're going to be the same. Dependiendo de quién yo esté hablando, yo voy a utilizar mi auxiliar. So, for example, in the first one, where do Angela and Rita live? I'm talking about two people. Ok, yo estoy hablando de dos personas. Por lo tanto, si yo ya tengo un plural, yo voy a utilizar they. Ok, y con they yo utilizo do. Por lo tanto, where do Angela and Rita live? ¿Qué pasaba con he, she, it? He, she, it se utiliza el das. Pero para nombres de personas también vamos a utilizar el das, porque a la final, Angela es una she, ¿ok? Jennifer es una she, Valentina es una she, Joa es una she, and Dylan is going to be a he, ¿ok? So for that reason, I'm going to use does. Also, in the last one, when does Rita usually get up? Cuando Rita usualmente se levanta. So, ahí yo también voy a utilizar el does. Porque Rita es una she. Okay? Do you have any questions? Okay, so let's continue. But questions with who often don't use do or does. Okay? Las preguntas con el who often don't use do or does. Cuando nosotros preguntamos preguntas con el who, nosotros por lo general no ponemos el do or does. ¿Por qué?
porque el who ya se refiere directamente a una persona. Entonces, el do o el does nos hacen dar cuenta que estamos, de qué persona estamos hablando. ¿Ok? So, si yo al momento de decir, who does lives in London? Es como que un poquito redundante, porque al final el who es para preguntar para quién, para qué persona, ¿no es cierto? So, como yo no tengo el auxiliar en las preguntas de who, yo voy a utilizar aquí el verbo con ese. ¿Ok? Aquí sí voy a conjugar mi verbo. ¿Y por qué todos tienen con ese? Porque estoy preguntando de una persona. Puede ser un he o un she. ¿Ok? Personas. Entonces, por eso yo voy a utilizar mis verbos con ese, o sea, conjugados. ¿Ok? So, who lives in London? Who plays football at the weekend? Who works at Liverpool City Hospital? So if you notice, every of these sentences, every of these questions, they are with s in the verbs. So that is why we don't use do or does, because what do I have here? I have who. Okay. Yo no utilizo el do o el does porque yo tengo el who. Okay. But here are some useful questions to try to remember them. So, estas son las preguntas más básicas que se hacen en el present simple, como por ejemplo, um, where do you come from? Where do you come from? Where do you live? Do you live in? What work do you do? Do you like? Do you know? Okay, so las primeras es where do you come from? ¿De dónde vienes? Do you come from? ¿Vienes tal vez de Quito? Do you come from Quito? Where do you live? ¿Dónde vives? Do you live in Do you live in Carcelén? What work do you do? ¿Qué trabajo haces o a qué te dedicas? Do you like? ¿Te gustan las? Do you like the strawberries? ¿Te gustan las frutillas? Do you know? ¿Sabías que? Do you know that Jennifer is sleeping? Se está durmiendo. Okay. So these are the most basic questions that we use and that we normally talk with in our daily basis routines. Okay. So estas son las preguntas que por lo general nosotros utilizamos al momento de hablar, o son las más comunes o son las más comunes, perdón, en el present simple. Okay, so let's see the structure. So what do we have? Our auxiliary is going to be do for I, we, and they, and it's going to be does for he, she, it. Okay. Como yo voy a utilizar mis auxiliares, mi verbo se mantiene en su forma base. No importa si yo tengo he, she, it, ¿ok? Porque yo ya no les aumento la S en este caso, porque yo ya tengo mi auxiliar das, ¿ok? Por ese motivo yo no aumento la S al momento de hacer preguntas cuando yo tengo mi auxiliar das, ¿ok? So, it's going to be eliminated. Va a ser eliminado. It's going to be dropped, ¿ok? Va a ser eliminado. So, for example, you speak English. This is my affirmative sentence. Esa es mi oración afirmativa. ¿Y cómo yo creo mi oración afirmativa de mi oración afirmativa? Una pregunta. So, como dice you speak English. Y quiero hacer la pregunta. Entonces, lo único que va a cambiar es que voy a aumentar mi auxiliar do. ¿Y por qué pongo el do? Porque dice que la regla que para I, you, we, and they, yo voy a utilizar el auxiliar do. ¿Ok? So, do you speak English? And what else do I don't have to forget? Is the question mark. ¿Y qué es lo que tampoco me tengo que olvidar? Es el signo de pregunta. ¿Ok? Also, here I have another example. He speaks German. So I'm talking about he. For so I'm going to have an S. Okay.
Por lo tanto, yo voy a tener una S en mi verbo. But what happens with the questions? ¿Cómo hago yo una pregunta? So, como yo estoy hablando de he, me acuerdo de la regla, y la regla dice que does is going to be used with he, she, and it. Ok, mi auxiliar does va a ser utilizado por mi sujeto he, she, and it. Ok, y el resto copio igual. Pero como copio igual, ¿qué es lo único que también cambia? Que voy a eliminar la S. Esta S desaparece. Ok. And I'm going to have the verb in the normal base form. ¿Ok? Y yo voy a tener el verbo en su forma base normal. ¿Ok? Does he speak German? And what else do I have to add? The question mark. También tengo que agregar el signo de pregunta, porque si yo no agrego el signo de pregunta, gramáticamente eso estaría incorrecto. ¿Ok? Do you have any questions, guys? No questions. Okay, so let's continue. Okay, so now this part is the negative sentences. Okay, so let's see a little bit close to these sentences. Okay, so here it says, I like tennis, but I don't like football. A mí me gusta el tenis, pero no me gusta el fútbol. I don't live in London now. Yo no vivo en Londres ahora. I don't play the piano, but I play the guitar. Yo no toco el piano, pero toco la guitarra. They don't work at the weekend. Ellos no trabajan los fines de semana. John doesn't live in Manchester. John no vive en Manchester. Angela doesn't drive to work. She goes by bus. Angela no maneja, sorry, sí, ella no maneja al trabajo, ella va en bus. Okay? So what do we have here? We have every sentence with auxiliary. So for example, don't, 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 doesn't, and doesn't. ¿Ok? So, cada uno de estos tiene un auxiliar y al lado está un verbo base. Si usted se da cuenta, por más que yo tenga el doesn't, el verbo se mantiene normal. Ya no se aumenta. Por ejemplo, en estas dos ya no se aumenta la S. ¿Por qué no se aumenta la S? Porque tengo mi auxiliar does. ¿Ok? Pero en este caso tengo en forma negativa. Por lo tanto, como yo tengo mi forma negativa, va a ser el doesn't, ¿ok? Pero mi verbo va a estar en su forma base. Perdón, chicos, se me entró una basurita al ojo y no veo. Hold on a second, espérenme un ratito. Ya, ok. So let's continue. We use do or does to make questions with the present, to make negatives with the present simple. We use doesn't for the third person, he, she, it, and don't for the rest. Ok, entonces me dice que yo voy a utilizar mi sujeto I, we, you, they, y a este le voy a aumentar un auxiliar. ¿Cuál va a ser mi auxiliar? Va a ser el don't. Asimismo, para he, she, it, yo tengo doesn't, okay? And I have here my verbs, okay? And my verbs are going to be in the base form. They are not going to change, okay? Eso se mantiene. So, for example, ¿cómo hago una oración negativa de una oración afirmativa? Let's see. I speak Spanish. Okay, so it says that we are talking about I. Estamos hablando de yo. Okay? So I have to remember what it says. The rule. Me tengo que acordar que dice la regla. Que para I, we, you, and they, I'm going to use don't. Yo voy a utilizar el don't. For that reason, I'm going to say I don't speak Spanish. Y así hago una oración negativa. Y el resto copio igual. Lo único que aumento sería el auxiliar don't. Okay? Also,
She speaks Italian. So I'm talking about she. Estoy hablando de quién? De she. Por lo tanto, mi verbo va a tener una S. ¿Ok? But what happens in the negative? ¿Qué pasa con la forma negativa? So I'm going to say, she doesn't speak Italian. ¿Ok? Ella no habla italiano. She doesn't. ¿Y qué pasa aquí con mi S? Se elimina. ¿Por qué se elimina? Porque yo ya tengo el auxiliar. Y el auxiliar ya conjuga mi verbo por sí solo. ¿Ok? So, for he, she, it, yo voy a utilizar ¿qué cosa? Doesn't. ¿Ok? Y así hago su forma negativa. She doesn't speak Italian. ¿Ok? Y ya se borra la S del verbo. ¿Ya? Do you have any question, guys? Is everything crystal clear? ¿Todo está claro como el agua? ¿Sí? Okay, perfect. So, here we have present simple and present time. El presente simple y el tiempo presente. So, we use present simple to talk about what? ¿Para qué vamos a utilizar el presente simple? ¿En qué circunstancias nosotros vamos a utilizar el present simple? So, we're going to use the present simple to talk about something that is true in the present. Para algo que está, perdón, para algo que es verdadero en el presente. For example, I am 19 years old. I am a student. He lives in London. Okay, so let's do it into my reality. Yo voy a hacer esas oraciones, en cambio, en mi realidad, porque yo no tengo 19 años, yo no soy una estudiante y yo no vivo en Londres. Okay, so I'm going to say, I am 24 years old, I am a teacher, and I live in Quito. Okay, so son para cosas que son verdaderas. Okay, pero por ejemplo, si digamos que alguna de ustedes me describe, entonces ustedes dirían, she is 24 years old, she is a teacher, and she lives in Quito. ¿Ok? Así sería con el she. Y todos mis verbos van a estar con S. So, for example, otra vez. She is 24 years old. She is a student. She lives in Quito. ¿Ok? Also, we are going to use the present simple for something that happens regularly in the present. Para algo que pasa regularmente en el presente. For example, I play football every week. Yo juego fútbol todos los fines de semana. ¿Ok? Entonces, ¿qué pasa? Que es algo que yo hago regular, que es algo que yo ya tengo como un horario ya predispuesto, que yo no lo puedo cambiar. Ok, so es algo que yo siempre hago, pero no es algo que pasa muy seguido, porque jugar un sábado durante a diferencia de los 7 días de la semana, no es algo que pase todos los días, ¿no es cierto? Entonces eso ya se considera regularmente. I play football every weekend. Also, I can say I go to the gym every weekend. Ok, yo voy al gimnasio cada fin de semana. Ok. Also, I'm going to use the present simple for something that is always true. ¿Ok? Para algo que siempre es verdadero, siempre, y no cambia. Esa verdad nunca cambia. For, in January, there are the science facts. Por lo general, son los hechos científicos. For example, the human body contains 206 bones. Lights travel at almost 300,000 kilometers per second. ¿Ok? So, como yo digo que son factos científicos que no cambian. Por ejemplo, la primera dice, el cuerpo humano contiene 206 huesos. Esa es una verdad que nunca va a cambiar. ¿Ok? Al menos de que yo me rompa algún hueso, tal vez.
¿ok? Pero al momento que yo me rompo un hueso, hay una cura, que es el tratamiento de ponerse yeso y seguir, ¿ok? Entonces ahí el hueso se va a unir y así mismo voy a tener los 206 huesos, ¿ok? O por ejemplo, ¿qué pasa con las amputaciones? Ahí sí cambia, pero son casos muy excepcionales porque a la final esa persona que fue amputada alguna parte de su cuerpo tuvo en su momento 206 huesos, ¿ok? And the second it says likes travels at almost 3,000 kilometers, 300,000 kilometers per second. La luz viaja al menos a 300.000 kilómetros por segundo. ¿Ok? Son factos científicos, son hechos científicos. Another one, it could be water boils at 100 degrees. ¿Ok? El agua hierve a 100 grados centígrados. ¿Ok? Ese es otro facto. ¿Ok? Otro facto puede ser que el cielo es azul. The sky is blue. ¿Ok? Tiene sus hechos científicos de por qué es azul, de por qué se refleja solo el color azul. ¿Ok? And we often use adverbs of frequency. Nosotros con el present simple utilizamos ¿qué? Adverbs of frequency, like sometimes, always, and never, in the present simple. So for example, I sometimes go to the cinema. She never plays football. Yo a veces voy al cine y ella nunca juega fútbol. Okay? So you see, I have here my adverb of frequency, but that it doesn't mean that my verb is going to be change. Okay? Si yo utilizo un adverbio de frecuencia, no significa que por eso mi verbo va a salir afectado. ¿Ok? Como yo tengo she, mi verbo igual va a tener una S. ¿Ok? So, eso no importa. ¿Ok? Por más que yo ponga un adverbio de frecuencia, eso se va a mantener igual. ¿Ok? Do you have any questions? ¿Preguntas tal vez? Okay, so let's continue. So here are some useful questions that in general we use for present simple. For example, my name is, I am 24 years old, I come from Quito, I live in Quito, ¿ok? Por lo general estas son oraciones muy comunes utilizadas en el presente simple. Okay, so for example, his name is Dylan. Me voy a inventar, okay? He is 20 years old. He comes from Quito and he lives in Quito, okay? Son súper básicas, son súper comunes al momento de utilizar, ok? Do you have any question, guys? ¿Tenemos preguntas, dudas, inquietudes? No? Yes? No? Everything is clear. Todo está claro. Sí. Perfect. So we are going to work. Now it is time to work. Ahora es tiempo de trabajar. But we're going to join again. Nos vamos a volver a unir porque nuestra reunión ya se nos acaba. ¿Ok? Entonces nos volvemos a unir, chicos, por favor.